Muy buenos días, queridos hermanos. Estamos como cada día muy unidos todos, los sacerdotes, los fieles de esta arquidiócesis de Bogotá, orando para que el Señor tenga misericordia de nosotros y conceda a todos la posibilidad de contribuir a superar esta pandemia lo más pronto posible. Vamos a orar hoy especialmente por nuestras personas cercanas que han fallecido recientemente, pidiéndole al Señor que las tenga en su gloria y que a todos nosotros nos dé la alegría de poder un día encontrarnos de nuevo en el cielo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz esté con ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, dispongámonos a participar en la celebración de esta Eucaristía, pidiendo humildemente perdón al Señor por nuestros pecados. Tú que eres el primogénito de entre los muertos, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que eres el vencedor del pecado y de la muerte, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que eres la resurrección y la vida, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias. Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios, Padre Todopoderoso y Eterno, refugio en toda clase de peligro, a quien nos dirigimos en nuestra angustia. Te pedimos con fe que mires compasivamente nuestra aflicción. Concede descanso eterno a los que han muerto. Consuela a los que lloran. Sana a los enfermos. Da paz a los moribundos. Fuerza a los trabajadores de la salud. Sabiduría a nuestros gobernantes y valentía para llegar a todos con amor, glorificando juntos tu santo nombre. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, mientras el paralítico curado seguía aún con Pedro y Juan, todo el pueblo, asombrado, acudió corriendo al pórtico llamado de Salomón, donde estaban ellos. Al verlo, Pedro dirigió la palabra a la gente. Israelitas, ¿por qué se admiran de esto? ¿Por qué nos miran como si hubiéramos hecho andar a este con nuestro propio poder y virtud? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús, al que ustedes entregaron y de quien renegaron ante Pilato cuando había decidido soltarlo. Ustedes renegaron del santo y del justo y pidieron el indulto de un asesino. Mataron al autor de la vida. Pero Dios lo resucitó de entre los muertos y nosotros somos
testigos de ello. Por la fe en su nombre, este que ven aquí y que conocen, ha recobrado el vigor por medio de su nombre. La fe que viene por medio de él le ha restituido completamente la salud a la vista de todos ustedes. Ahora bien, hermanos, sé que lo hicieron por ignorancia, al igual que sus autoridades, pero Dios cumplió de esta manera lo que había predicho por los profetas, que su Mesías tenía que padecer. Por tanto, arrepiéntanse y conviértanse para que se borren sus pecados, para que vengan tiempos de consuelo de parte de Dios y envíe a Jesús, el Mesías que les estaba destinado, al que debe recibir el cielo hasta el tiempo de la restauración universal, de la que Dios habló desde antiguo por boca de sus santos profetas. Moisés dijo: el Señor Dios de ustedes hará surgir de entre sus hermanos un profeta como yo. Escuchen todo lo que les diga, y quien no escuche a este profeta será excluido del pueblo. Y desde Samuel en adelante, todos los profetas que hablaron anunciaron también estos días. Ustedes son los hijos de los profetas, los hijos de la alianza que hizo Dios con sus padres, cuando le dijo a Abraham: en tu descendencia serán bendecidas todas las familias de la tierra. Dios resucitó a su siervo y se lo envía en primer lugar a ustedes para que les traiga la bendición, apartando a cada uno de sus maldades. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor Dios nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Señor Dios nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Señor Dios nuestro, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? El ser humano para mirar por él. Señor Dios nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Lo hiciste poco inferior a los ángeles, lo coronaste de gloria y dignidad, le diste el mando sobre las obras de sus manos, todo lo sometiste bajo sus pies. Señor Dios nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Rebaños de ovejas y toros, y hasta las bestias del campo, las aves del cielo, los peces del mar que trazan sendas por el mar. Señor Dios nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Secuencia. Ofrezcan los cristianos ofrendas de alabanza a gloria de la víctima propicia de la Pascua. Cordero sin pecado que a las ovejas salva, a Dios y a los culpables unió con nueva alianza. Lucharon vida y muerte en singular batalla, y muerto el que es la vida, triunfante se levanta. ¿Qué has visto de camino, María, en la mañana? A mi Señor glorioso, la tumba abandonada. Los ángeles testigos, sudarios y mortaja, resucitó de veras mi amor y mi esperanza. Vengan a Galilea, allí el Señor aguarda, allí verán los suyos la gloria de la Pascua. Primicia de los muertos, sabemos por tu gracia que estás resucitado, la muerte en ti no manda. Rey vencedor, apiádate de la miseria humana y da a tus fieles parte de tu victoria santa. Este es el día en que actuó el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, los discípulos de Jesús contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Estaban hablando de estas cosas cuando Él se presentó en medio de ellos y les dice: paz a ustedes. Pero ellos, aterrorizados y llenos de miedo, creían ver un espíritu. Y Él les dijo: ¿por qué se alarman? ¿Por qué surgen dudas en su corazón?
Miren mis manos y mis pies, soy yo en persona. Pálpenme y dense cuenta que un espíritu no tiene carne y huesos, como veis que yo tengo. Dicho esto, les mostró las manos y los pies, pero como no acababan de creer por la alegría y seguían atónitos, les dijo: ¿tienen ahí algo de comer? Ellos le ofrecieron un trozo de pez asado. Él lo tomó y comió delante de ellos. Y les dijo: esto es lo que les dije mientras estaba con ustedes, que era necesario que se cumpliera todo lo escrito en la ley de Moisés y en los profetas y salmos acerca de mí. Entonces les abrió el entendimiento para comprender las Escrituras y les dijo: así está escrito, el Mesías padecerá, resucitará entre los muertos al tercer día y en su nombre se proclamará la conversión para el perdón de los pecados a todos los pueblos, comenzando por Jerusalén. Ustedes son testigos de esto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy queridos hermanos, a medida que avanzamos en la celebración de esta octava de la resurrección del Señor, se va aclarando poco a poco el rol que nosotros como iglesia tenemos que cumplir para que ese mensaje de la resurrección del Señor llegue verdaderamente a todos los seres humanos. Al finalizar el trozo del Evangelio de San Lucas que leíamos hoy, el Señor resucitado les dice a sus apóstoles: ustedes son testigos de esto. Y en la primera lectura tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles también aparece con toda claridad cómo los apóstoles, después de la curación del paralítico, anuncian como testigos a Cristo nuestro Señor resucitado. Yo quisiera que hiciéramos una pequeña reflexión sobre esto. ¿Qué significa ser testigos? En primer lugar, testigo es aquel que da fe sobre un hecho que se ha realizado. Testigo es aquel que afirma que le consta, que está cierto, que por lo tanto él puede de alguna manera ser garante de aquello que ha sucedido y de lo cual testifica. En el caso concreto nuestro de la resurrección del Señor, por lo tanto, los apóstoles eran testigos de la resurrección del Señor porque ellos habían constatado, mediante las apariciones del Señor resucitado, esa presencia salvadora, esa presencia nueva de Cristo resucitado, vencedor de la muerte en medio de ellos. La pregunta que nos hacemos entonces es: ¿y nosotros, casi 2000 años después, podemos ser testigos? ¿O era algo que correspondía solamente a los apóstoles, a esa generación de aquellos que habían experimentado la presencia de Cristo resucitado por medio de las apariciones del Señor? La respuesta es sí. No solamente podemos, sino que esa es nuestra misión. Cada uno de nosotros, los discípulos de Cristo nuestro Señor, recibimos en el bautismo y en la confirmación la misión de ser testigos de la presencia salvadora de Cristo muerto y resucitado en medio de nosotros. ¿Y cómo logramos ser testigos si a nosotros no se nos ha aparecido el Señor? ¿Cómo podemos testimoniar que Él está vivo en medio de nosotros si no fuimos testigos oculares de su muerte y de su resurrección? Podemos hacerlo y debemos hacerlo por nuestra experiencia de vida. Cada uno de nosotros, por la fe, tiene que entrar en un contacto vivo, directo, profundo con el Señor resucitado. Cada uno de nosotros, los cristianos,
estamos llamados a de verdad tener esa experiencia profunda en nuestro corazón de un Dios que ha vencido la muerte por medio de su Hijo resucitado y que nos da a nosotros la posibilidad de vencer el pecado y la muerte en nuestra vida. Por lo tanto, no vamos a poder ser testigos sino en la medida en que se haya realizado en nosotros y se realice permanentemente una conversión profunda, un dejar a un lado todo aquello que nos esclaviza, que es muerte en nosotros, todo aquello que nos ata, que nos aliena, todo aquello que impide verdaderamente en nosotros que amemos, que seamos solidarios, fraternos, que nuestra existencia adquiera el pleno sentido de entrega a los demás como presencia precisamente del Señor resucitado en nuestra vida. Si no hemos hecho esa experiencia personal por medio de la fe, indudablemente que no podemos ser sus testigos. Pero hay otro punto que es fundamentalmente importante y que ha aparecido también en todos estos días claramente en la palabra que ha sido proclamada. Y es que no basta esa experiencia del Señor, sino que hay que saber interpretarla, hay que descubrir el sentido profundo que tiene. Y esto se logra única y exclusivamente por la Escritura, por el acceso a la palabra de Dios. Cuando los dos discípulos iban de Jerusalén hacia Emaús, totalmente desilusionados por lo que habían vivido ese fin de semana anterior en Jerusalén, es el Señor el que se les acerca y se dice en el texto que les explicó las Escrituras. Y hoy, de una manera muchísimo más clara, dijo, les abrió la inteligencia de las Escrituras el Señor resucitado a sus apóstoles. Esto es lo que les dije mientras estaba con ustedes, que era necesario que se cumpliera todo lo escrito en la ley de Moisés y en los profetas y salmos acerca de mí. Entonces les abrió el entendimiento para comprender las Escrituras. Nosotros tenemos que pedir al Señor todos los días que Él también nos abra el entendimiento de las Escrituras. Porque las Escrituras, la palabra de Dios, como está contenida en la Sagrada Escritura desde el libro del Génesis hasta el Apocalipsis, y que ha sido encomendada a la Iglesia para que la Iglesia la entregue a los fieles y ellos, con el entendimiento, con la comprensión de la Escritura, puedan testimoniar al Señor Jesucristo, es la única manera de entender verdaderamente lo que pasa en nuestra existencia y en el mundo. Si no tenemos la clave de la Escritura, no vamos a poder conocer el designio de Dios. No vamos a poder comprender por qué creó Dios el mundo, por qué nos creó a nosotros dentro del mundo, por qué Él quiso entablar con la humanidad toda una historia de salvación que se fue realizando a partir de la vocación de Abraham, que se corroboró con los patriarcas, con Moisés, que sacó al pueblo de Egipto, con los jueces, con los reyes, con los profetas, con los legisladores, y luego cómo el Señor Jesucristo es la plenitud de esa historia, porque en Él, como nos dice el Señor claramente hoy en el Evangelio, se cumplen todas esas Escrituras. Y cómo entonces esa plenitud de salvación que Dios nos ofrece por medio de su Hijo Jesucristo, por medio del Espíritu en cada uno de nosotros, tiene que ser anunciada, llevada a los demás. Nosotros vamos a escuchar pronto en la liturgia las palabras de Cristo al finalizar su tarea, sus apariciones y subir al Padre. Se me ha dado todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan a predicar a todas las naciones. Porque lo triste es que la inmensa mayoría de las personas viven todavía esclavizadas del pecado y de la muerte. Y por lo tanto nosotros tenemos que ser los testigos que llevamos a los demás esa alegre noticia, ese mensaje, ese evangelio. La palabra evangelio significa buena noticia. Ese evangelio de salvación. Para que cada uno abra su corazón
y escuche la voz del Señor que lo llama, y de esa manera su vida se llene de paz, de alegría, de fuerza. De esa manera su vida se llene de sentido y se convierta en un instrumento también de salvación para los demás. En estos momentos de angustia, de incertidumbre, de desesperanza por esta pandemia que todavía no sabemos qué nos va a cobrar, hasta dónde va a llegar, cuáles van a ser las consecuencias que tiene, más que nunca tenemos nosotros que estar firmes en esa experiencia del Señor resucitado, con la inteligencia de las Escrituras para poder aportar a la solución de las situaciones, para poder consolar a los que sufren, para poder llevar ayuda a los que están padeciendo necesidad, para poder verdaderamente contribuir desde nuestra escasez, desde nuestra precariedad, a que esta situación pase lo más pronto posible y podamos volver a una vida normal. En la Eucaristía el Señor viene a nosotros a darnos su luz, su fuerza, su gracia, su palabra. Aceptémoslo en el corazón. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo humano, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo humano, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Oh Dios, Padre, te suplicamos que en este tiempo de la resurrección de tu Hijo Jesucristo, que es también tiempo de peligro y de incertidumbre, aceptes los dones que te ofrecemos y haz que por tu poder se conviertan para nosotros en fuente de sanación y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo Hemos tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, glorificarte siempre, Señor. Pero más que nunca en este día glorioso en el que celebramos a Cristo inmolado como nuestra Pascua. Porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo. Muriendo destruyó nuestra muerte y resucitando restauró la vida. Por eso el mundo entero se desborda de alegría con esta abundante efusión de gozo pascual. Y también nosotros, con los ángeles y los santos, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Hosana en el cielo, hosana en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Padre, fuente de toda santidad.
Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro Obispo Cardenal Rubén, conmigo, indigno siervo tuyo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por nuestra condición de hijos de Dios, oremos juntos como el Señor nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. La paz del Señor esté con ustedes, la paz del Señor esté contigo, la paz del Señor esté
Oh Cordero de Dios, que te molaste por nuestros pecados, ten piedad de nosotros. Oh Cordero de Dios, que te molaste por nuestros pecados, ten piedad de nosotros. Oh Cordero de Dios, que te inmolaste por nuestros pecados, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. No podemos caminar con hambre bajo el sol. Danos siempre el mismo pan, tu cuerpo y sangre, Señor. Por el desierto el pueblo va, cantando su dolor. En la noche brillará tu luz, nos guía tu verdad. No podemos caminar con hambre bajo el sol. Danos siempre el mismo pan, tu cuerpo y sangre, Señor. Oración para la comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Oremos. Oh Dios Padre, de quien hemos recibido la medicina para la vida eterna, concédenos que por medio de este sacramento podamos gloriarnos plenamente de tu amor y de tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros. Amén. Vayamos en paz. Demos gracias a Dios. Santa María.
María, de la esperanza, mantén el ritmo de nuestra espera, mantén el ritmo de nuestra espera. Dios, Padre rico en misericordia, que concediste a tu siervo Ismael Perdomo, obispo, un entrañable amor a la Virgen María y las más admirables virtudes de fe, fortaleza, amor a los pobres, humilde abnegación, humana paciencia y celo por la paz. Concédenos, por sus méritos, la gracia que hoy solicitamos de tu infinita bondad, para que así, seguros de su intervención en el cielo, lo veamos prontamente entre el número de tus santos. Amén. Que tengan todos muy buen día.